Muy bien, buenos días. La verdad que hacía tiempo que no me subía para predicar y me doy cuenta que me sigo poniendo igual de nervioso como hace 30 años cuando empecé con esto. Espero que, como bien compartía Caleb hace unos días, no sea una predicación más. Cuando estaba preparando esto pensaba, digo, bueno, con que uno solo le toque el corazón, yo creo, Señor, que ya nos damos por contentos, tú y yo. Así que espero que no sea una predicación más como las que tantas veces nos hemos acostumbrado y que, bueno, pues es la rutina de la iglesia a veces, ¿no? Esta mañana quería hablar sobre un tema que creo que me preocupa y nos preocupa al grupo de ancianos, ¿no? Y es un poco este estado que ha quedado después de la pospandemia, o esto que estamos viviendo, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Este tiempo en el que, de alguna manera, yo me doy cuenta, ¿no?, que se ha creado una especie de atmósfera extraña. Extraña en el sentido de que, bueno, pues yo creo que cuando dice Hebreos eso de no dejéis de congregaros y exhortándoos, lo dice por algo. Lo dice porque es importante que los cristianos nos reunamos. Es importante que los cristianos pasemos tiempo juntos, porque no en vano dice la palabra, ¿no?, que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, ¿no? O sea que para Dios es importante reunirse. Para Dios es importante congregarse. Y por eso digo que me preocupa, y nos preocupa, yo creo que en general al grupo de ancianos, este ambiente que a veces ha quedado aquí, ¿no? Bueno, pues entre el temor, entre los miedos, entre, pues eso, estar durante 1 año o 2 años, no sé, me acuerdo ya, algunos todavía seguís con las mascarillas, lo cual es muy respetable, tapaos la cara, eso crea un ambiente raro, un ambiente extraño. Y eso puede llevar a la tan temida palabra que nombraba Moreno en su predicación, ¿no? Y es un poco sobre lo que quiero hablar hoy, ¿no? A la indiferencia. Mirad, leía hace poco que si quieres hacer daño a alguien, no le odies. Pasa de él, como que no existe. Y a veces esto puede pasar con Dios también, ¿no? Que nos hemos acostumbrado ya a esta relación extraña con los hermanos, con la iglesia, con Dios. Y queda ese ambiente, ¿no? Esa atmósfera rara, extraña, que a veces se nota y se palpa en las alabanzas o se palpa en otras áreas de la iglesia, ¿no? ¿Y qué es la indiferencia? La indiferencia, como diría Jesulín en 2 palabras, la no diferencia. O sea, cuando uno ya no diferencia entre por qué soy cristiano o no lo soy, cuando uno no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, cuando uno no diferencia entre las situaciones en que realmente tendrías que desafiarte y te da igual, eso es indiferencia. Yendo al texto de la Biblia, bueno, al sentido de la Biblia leía que dice que es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio, es decir, que te da igual. Y mirad, cuando preparaba esto, ¿no?, me daba cuenta de que Jesús nunca fue indiferente. Mira, yo normalmente siempre me soléis ver predicar sobre Jesús porque es que para mí Jesús es el referente. Si no hay Jesús, todo lo demás podemos predicar, y no digo con esto que no esté bien, ¿no?, sobre el Antiguo Testamento, sobre Pablo, sobre Pedro, sobre Judas, pero si nuestro referente principal no es el Evangelio, algo falla. Y para mí el referente principal es Jesús. Y Jesús nunca fue indiferente. Cuando leemos el Evangelio, Jesús nunca fue indiferente a lo que le rodeaba. Jesús nunca fue indiferente ni a los pobres, ni a los enfermos, ni a los pecadores. Tampoco fue indiferente a los comerciantes que hacían negocio con las cosas de Dios. Como digo, nuestro referente tiene que ser Jesús, y Jesús nunca fue indiferente. ¿Cómo puedo, de alguna forma, poneros en mente esta situación, ¿no? Y me venía la parábola del buen samaritano.
Todos la conocemos, ¿verdad? Esa donde va un levita, pasa, hay un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, que parece ser que debía ser un camino bastante peligroso, donde había mucha delincuencia, donde había muchos atracos, Y dice que este hombre pasaba, y le atracaron y se quedó tirado en el suelo. Esto parece ahora como que no, en nuestra sociedad actual dices, bueno, esto ya no pasa, ¿no? Hace, que hará un mes, no sé si conocisteis la historia de un hombre que apareció en la calle Vitoria, tirado en el suelo, que cuando llegaron la policía estaba muerto. Yo no sé la gente que pasaría por allí, pero seguro que más de uno le vio tirado. Estoy convencido. Hasta que un buen vecino, se dijo, oiga, que ahí hay un señor que no se menea y algo pasa, ¿no? Y llamó a la policía. Llegaron las ambulancias y se dieron cuenta que el hombre había sido agredido brutalmente y estaba muerto. No es una situación normal. Los padres de Jacobo que no se asusten, que esto no es normal en Burgos, ¿eh? Esto es una cosa totalmente rara y extraña, pero pasa. Así como en las grandes ciudades vemos a gente tirada a veces y pasamos de lado y nos da igual, porque ya se ha hecho un hábito, ¿no? En una sociedad donde lo que prima es nuestra individualidad, donde lo que prima es, mientras a mí no me afecte, pues él sabrá. Y cuenta la parábola del hijo pródigo que pasó un levita. A veces yo en esto de las parábolas siempre comparto que es bueno situarse en el momento, ¿no? Porque a veces la parábola habla de un levita, habla de un sacerdote, de un samaritano, y si no conoces un poco el trasfondo, pues bueno, pues un levita. ¿Quién era un levita? Por eso me gustaría ponernos en situación. El levita era un hombre del templo. Un levita era un hombre que no tenía bienes, no tenía heredad y vivía de las ofrendas del templo. Si me equivoco, me corrige Dionisio. Y pues bueno, era el que un poco, a grosso modo, era el que se encargaba de, vamos a decir, la logística del templo, ¿no? Es decir, de la alabanza, del tiempo de la adoración, de los sacrificios. Era la parte física, digamos, ¿no? Y este es el que primero pasa y le ve allí y dice, quita, tira para adelante, que esto no, conmigo no va. Luego había un sacerdote. El sacerdote era ya el top, era el mediador entre Dios y los hombres, que hacía los sacrificios y demás, ¿no? Con lo cual se supone que debería estar mucho más conectado con Dios, ¿no? Y sin embargo Jesús también le pone ahí en el ejemplo, ¿no? Y dice, no, este también cogió y dijo, pues conmigo. Y el tercero que pone es un samaritano. ¿Qué diréis? Bueno, ¿y un samaritano qué era un samaritano, no? Bueno, pues para que os centréis un poco, un samaritano era lo más odiado por el pueblo judío. Era un pueblo que descendía también de Efraín y de Manasés, pero que, bueno, cuando llega el imperio asirio, se lleva, por supuesto, a las clases nobles, a la gente que sobresale, y deja a los pringadillos allí en el pueblo. Estos pringadillos, entre comillas, se mezclan con otros pueblos de los alrededores y demás. Con lo cual ya su sangre no era pura. En el libro de Esdras dice que de alguna manera les dijeron, vosotros no podéis participar de esto. Y ahí empieza un poco más o menos bien la disputa, que si hay que adorar en el monte Gerizim o en el templo de Jerusalén, y ahí viene la movida. A lo que os voy con esto es que había un odio frontal, pero un odio, no voy a decir que a muerte, pero cuando habla de perros, los judíos y tal, siempre están refiriendo un poco hacia esta gente, ¿no? ¿Esto cómo lo podríamos traer al día de hoy? Y es que la verdad que yo pienso en Jesús y contra más pienso en él, digo, es que es una figura que es increíble. O sea, yo me gustaría que toda esta gente que no es creyente, que son muy progresistas y que son no sé qué, estudiaran de verdad a fondo la figura de Jesús. Porque si ha habido un hombre, para nosotros Dios, que ha revolucionado todo, fue Jesús. Lo digo de verdad. Si hay un hombre en la historia que ha revolucionado todo hace 2000 años, es Jesús. El hombre que empezó a hablar del trato a la mujer, del trato a los niños.
del perdón. Ahora me hace gracia, creo que alguna vez lo he compartido aquí, cómo los nuevos psicólogos, estos lumbreras del cerebro, se dan cuenta de lo maravilloso que es perdonar. Cuando Jesús lo dijo ya hace 2000 años. Pero no por perdonar por temor al pecado, sino perdonar porque te hace bien a ti mismo, porque dice que se genera una serie de procesos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que te hace bien. Y Jesús lo dijo hace 2000 años y nadie le tiene en cuenta. Y digo, no, pero sí que esto ya está en la palabra. Volviendo, sin despistarme, ¿no? Volviendo a lo que sería hoy. Yo, pues, volviendo a la parábola del buen samaritano, pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo lo traemos al día de hoy? Y pensaba, salvando las distancias, que podríamos interpretarla así, ¿no? Espera, hoy no ha venido Alejandro, me he traído las gafas mías. Dice, esto está en Lucas 10, que no lo tengo por si no, el cambio de Biblia a última hora. Bueno, dice que bajaba. A ver, me vais a perdonar un segundo, porque digo, no, he cambiado y no lo tenía aquí. Lucas 10, sí. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús, le dijo, un hombre bajaba por la calle Vitoria y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un cristiano, que no era un cristiano cualquiera, era un pastor. Pastor, además, gran evangelista, escritor de libros de teología, porque no en vano era doctor en teología. Y por eso por allí, y le vio tirado en el suelo, y dijo, este tiene que ser un delincuente. Y la palabra dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y cogió y pasó de largo. Dice que en segundo lugar, dice, asimismo, pasó también este era diferente, este era católico. Era un hombre de bien, licenciado en Derecho, en Administración de Empresas, un alto ejecutivo, pero eso sí, un hombre devoto de la Cofradía del Santo Cristo de Burgos. No en vano iba a coger el coche y resulta que, claro, un coche de un hombre de esa categoría tiene que ir acorde, ¿no? Va a coger un gran Mercedes y dijo, ¡puf! Este me va a poner el coche pringao, está sangrando, deja, y pasó de largo. Iba a misa, porque claro, este era un hombre que le gustaba todos los días comunión diaria. Iba a la iglesia, pero dijo, me va a manchar el coche, déjate, será un borracho, ya se espabilará. Y en tercer lugar, ¿sabéis quién llegó? ¿Quién pasaba por allí? Pues pasaba un musulmán de estos de patera, sin residencia legal, que el hombre pues iba a buscarse la vida por la mañana. Y en cuanto le vio, dice que acudió rápidamente a él y el poco dinero que tenía, que le había dado Burgos Acoge, lo invirtió en llamar a un taxi para llevarle al hospital. Sabía que en el hospital le iba a dar problemas, porque claro, acudiría a la policía a ver qué había pasado y él era ilegal en España. He hecho una parodia de lo que es la Buen Samaritano, pero he tratado de traerosla al día de hoy. ¿A quién creéis que Jesús dirá en su día, ven aquí, bendito de mi Padre? Que cada cual se lo responda, ¿no? Donde quiero llegar con esto es que Jesús no era indiferente a lo que pasaba a su alrededor. Y en esta indiferencia me acordaba en esta iglesia de la cantidad de cosas que hemos hecho. Porque no éramos indiferentes. Aquí cuando nadie se quería acordar de los enfermos de SIDA,
y aquí está Connie, que es una buena representante, se creó un hogar que se llamaba Emaús, no me equivoco, ¿verdad? Un hogar cuando a los enfermos de SIDA se morían, la verdad que, si habéis visto alguna vez a algún enfermo de SIDA morir, se morían como verdaderos desechos humanos. Gente que se quedaba, bueno. Y sin embargo, ahí había hermanos y hermanas que estaban dando la cara sin temor a contaminarse, porque todavía no se sabía muy bien aquello de si te contaminabas así o asao. Y eso se creó en la iglesia, porque no éramos indiferentes a la situación que se había creado en la sociedad. Porque no éramos indiferentes, porque no nos daba igual. Pienso en toda la obra que se ha hecho en África. 4 gatos, con perdón de... Se ha levantado ahí una obra que es por Dios, ojo, no ni por Eli, ni por Esther, ni por todos los estudiantes voluntarios. Es una obra de Dios. Pero haya habido personas que han sido herramientas de Dios, que han dado la cara y siguen dándola para que eso saliera adelante. Porque no somos indiferentes a lo que pasa en el mundo. Podría ir diciendo cosas, historias, ¿no? Pero estas me venían así de repente a la cabeza. Y luego, hablando así a nivel personal, mira, me acordaba yo de un detalle, que no voy a ir de héroe ni de nada, pero, y esto lo digo porque no sé si hoy en día lo haría. En una ocasión estábamos, Ana y mi mujer y yo, en el Prica. 2 veces me ha pasado. Esto hablo hace casi 30 años, ya haríamos poco de casados. Y había una pareja joven. Y estaban discutiendo. Bueno, pues estaban discutiendo. Y de repente él le veo que le mete un guantazo a la chica. Y ahí está mi mujer. No es que digo, no soy negro, pero es que me salté como un resorte. Ahora, hoy en día, cuando haces estas cosas, la gente te dice, no, tú lo más que puedes hacer es llama a la policía o llama a quien tengas que llamar, pero no te metas porque a lo mejor, fíjate, te pega un navajazo, yo qué sé. En otra ocasión en el Lidl me pasó también con otro. Había una señora mayor, una chica más joven, no sé si era su hija, no sé qué. Y había una persona, un hombre en este caso también, toqueteando la fruta. Sin guantes y sin nada. Y la señora le dijo, oiga, por favor, póngase un guante porque lo que está haciendo no es higiénico, ¿no? Y este hombre, que yo no sé si iba un poco bebido, no me digas, esta vez fue violencia verbal. Y también la misma. Bueno, pues de esto que te metes en medio, pues claro, cuando ya se mete una persona, encima en esa época era más joven, pues como que ya le retraje un poco, ¿no? ¿Por qué digo esto? Como digo, no lo digo para ponerme ninguna flor, porque yo a veces cuando oyes comentar personas que se han involucrado en esto, ¿no? En situaciones donde ves que hay una violencia, donde hay una injusticia, yo lo hablo a veces con compañeros. Lo primero que te dicen, no, yo no me meto. Lo más que te puede pasar es que te salpique. O que te sacudan o que te peguen 4 navajazos, yo qué sé. No sé, ahora ya estoy casi próximo a la jubilación y no sé si me metería en otra juerga. Supongo que sí. No sé si por cristiano o por el espíritu del barrio San Pedro, pero esas cosas a mí siempre me han creado mucha... Estamos llamados como cristianos a no ser indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Y creo que ese es el principio del Evangelio. Porque si Jesús, que nos habla de que ha venido a traer un reino nuevo, si Jesús, que es el que nos habla de que ha venido a traer una situación nueva. Mira, estaba viendo a Marcos, me acordaba también de cuando empezamos cuando empezamos con la plataforma de los desahuciados, ¿te acuerdas? También, pues, salíamos en el periódico, yo tengo una foto que una vez me dice el director, ¿qué bien ha salido en la foto? Yo no sabía. Y estábamos haciendo una protesta en el Banco Santander, creo que era. Y ahí estaba yo en primera plana en el periódico, que nunca he salido nunca en primera plana más que esa vez, con la pancarta, ¿no? Y yo sé que Marcos creo que también creo que hasta le detuvo la policía. Ahí tenemos que estar los cristianos. No presentando violencia, pero sí denunciando la injusticia. Y mirad, en la Iglesia podemos hablar de muchas cosas teologales, espirituales.
Pero mientras nuestra vida no se parezca más a Jesús, esto es pura farsa. Mientras no seamos capaces de saltar cuando vemos, como digo, situaciones donde claramente se está viendo que hay, pues eso, injusticia, algo falla, ¿no? Y volviendo otra vez a la indiferencia. Mirad, vivimos en la Iglesia una realidad, voy a decir, crítica. Una realidad crítica y es importante porque, mirad, vienen generaciones que nos están viendo. Y a veces pienso que como nos durmamos en los laureles, acabaremos siendo como las muchas iglesias del norte de Europa, que no hay más que 4 abuelos que cuando salen del culto lo único que saben hablar es de la artrosis o cómo va la próstata. Es la realidad. Creo que todos más o menos hemos visto iglesias por ahí donde no queda nadie joven. Y es verdad que vivimos circunstancias pues muy particulares, como digo. Hemos salido del tema de la pandemia, hemos entrado en una generación bastante amplia, algunos ya dentro de la jubilación, otros próximos a la jubilación, donde ya lo que ya parece que lo que prima, y no está, ojo, no estoy criticándolo, es la segunda vivienda. Entre los que estamos ya ahí, ya yo me he dado cuenta que ahí lo que prima ahora ya es la segunda vivienda. La casa en el pueblo, el apartamento en la playa, el palomar. Gus no va por ti. Previamente, no, pero ojo, que yo también estoy involucrado en esa movida, ¿no? Y que no es malo, ojo, que no estoy criticando eso. Los jóvenes, o no tan jóvenes, ya un poco más maduritos, pues que si la casa, la crianza de los hijos, que si el trabajo, que no es malo, que es bueno, porque es unas circunstancias de la vida y es lo que tiene, ¿no? Pero mirad, cuando eso se pone por delante de Dios, entonces sí que es malo. Cuando tus circunstancias están por encima de Dios, cuando estás anteponiendo tu vida diaria, tus problemas, tus historias a Dios, ahí sí que ahí es donde está el problema. Tenemos un Dios que siempre debe estar en todas las etapas de la vida y por encima de las circunstancias. Esto es lo que quiero que os quede. Tenemos un Dios que está en todas nuestras etapas de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y debe estar siempre por encima de nuestras circunstancias. Aquí no me voy a poner a hablar como el abuelo Cebolleta de los tiempos pasados, de lo maravilloso que eran y no sé qué, porque entre otras cosas a lo mejor no eran tan maravillosos. Me lo digo a los jóvenes que a veces siempre dicen, no, es que sabéis que la memoria tiene unos resortes que solo trata de recordar lo bueno y a veces incluso lo mejora. Por eso digo que ni antes fue tan maravilloso ni ahora es tan malo. Pero sí que yo en esta mañana quiero de alguna manera pues avisar, ¿no? De que, ojo, que el futuro de la Iglesia está en nuestras manos. Y si Dios no es el que está por encima de nosotros, si solamente nos limitamos a venir aquí y lo único que nos importa es cómo va la obra, si lo único que nos importa es qué postura tiene la Iglesia frente a los homosexuales, qué postura tiene la Iglesia frente, yo qué sé, y no nos preocupa la esencia del Evangelio, que es hacer el bien, algo falla, hermanos. Si en nuestro corazón no hay un corazón que palpita y un corazón que cuando ve una situación extraña de estas que os estaba contando no salta algo dentro de él, pues a lo mejor es que estamos en la UCI espiritual. A lo mejor es que estamos en urgencia, cuando te meten ahí y estás súper conectado porque estás ya más muerto que vivo. No sé qué pensáis, pero dice la palabra, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume aquí. Todo se resume aquí. Y no hay más. O sea, a veces los cristianos hacemos, verdaderas enciclopedias de temas teologales.
la sexualidad de los ángeles, cosas así, ¿no? que tiene mucho para discutir. Y sin embargo Jesús nos dice que es que todo se resume en esto. Amarás a tu Dios por encima de todo y amarás a tu prójimo. ¿Y tu prójimo quién es? No es el hermanito con el que te llevas bien, no encima con el que te llevas mal en la iglesia, sino con el que te llevas bien. No, tu prójimo es cualquiera de las personas que están por la calle. Y tu prójimo no es el que comulga con tus ideas. Tu prójimo es incluso el que es musulmán, el que es testigo de Jehová o el que es católico. Ese es tu prójimo. Hay un chiste que me hizo gracia y lo quería aplicar aquí, ¿no? Y dice que se ve una pareja, ¿no? Y se ve el hombre así, con cara seria, mirando para al lado, y detrás está la mujer con una mano en el hombro y la cintura, y dice: ay, Mariano, te amo. Y le dice el hombre: cosa tuya. Esto es un chiste, pero ¿sabes una cosa? Dios es así. Dios está a tu espalda y te está diciendo: Eleodoro, que te amo. Pablo, que te amo. Ana, que te ama Dios, que te amo. Y así lo podría decir con cada uno de nosotros. Dios está siempre tocándonos la espalda para decirnos: que sepas que te amo. Que sepas que lo que haces, al final no lo tengo. Lo que me importa es tener una relación contigo. Que lo que me importa es crear un futuro a tu lado. Que sí, que ya sé que tienes que buscarte un trabajo, que ya sé que tienes unos hijos pequeños, que te preocupas por su educación, que ya sé que ya te vas a jubilar y vas a empezar ya con los problemas de, como digo, de la artrosis o de lo que tenga que venir. Que eso ya lo sé. Pero por encima de todo, que sepas que te amo y que quiero seguir contigo hasta el último día, hasta el último aliento de tu vida. Ese es el Dios. Y a veces nosotros somos tan necios que, como el del chiste, miramos para otro lado y decimos: pues, cosa tuya, tú sabrás. Y somos así de necios, por decirlo suave. Somos así de necios, que Dios nos está llamando. Dios sigue tocando a nuestro hombro cada día y nosotros seguimos diciéndole: bueno, tú sabrás, conmigo no va, porque yo tengo otras cosas importantes en las que pensar. Dios es una persona enamorada de nosotros. Yo no lo entiendo, pero es así. Dios es así. Dios se ha enamorado de cada uno de nosotros y cada día sigue pendiente de nosotros. No es un Dios lejano o un Dios al que hay que pagarle con sacrificios. El sacrificio ya lo hizo su Hijo en la cruz. Nosotros somos, no sé por qué, sus niños bonitos de la creación. Y algo a lo que no renunciará hasta el final. Por eso quiero ir acabando ya, ¿no? Como decía, si la voz del Espíritu Santo, ya sea a través de la palabra o las circunstancias de la vida, no hacen ninguna mella en ti, ni tan siquiera la escuchas, como decía, he de decirte que estás en la UCI espiritual. Dios te está llamando a una relación maravillosa. Mirad, yo no me hice cristiano para vivir una vida mediocre. Yo no me convertí un día cuando Dios me llamó y sentí su amor. Mirad, yo me convertí, y no me canso de decirlo, ni aquí, ni en la cárcel, ni donde me llaman, ni donde me manden o me digan de dar mi testimonio. Yo me convertí por el amor que Dios me dio. Yo de repente una madrugada sentí que Dios me amaba tan a tope que yo no sabía, no cabía en mí. Esa fue la manifestación. Luego el Señor a lo largo de los años me ha seguido demostrando su amor, me ha seguido demostrando su fidelidad, me ha seguido demostrando su misericordia, porque si no yo no estaría aquí. Porque sigo siendo tan inútil como hace 30 y tantos años cuando me convertí. Incluso más, porque ahora sé más. Entonces ahora soy más inútil todavía. Porque cuando eres inútil y no sabes mucho, bueno, tienes una cierta disculpa. Pero cuando sabes mucho y eres sigues siendo todavía un inútil, eres más inútil todavía. Pues Dios es ese Dios el que nos está llamando. Dios es ese Dios que te está diciendo, que estoy aquí a tu espalda. Que no sé, que ya sé que tienes problemas, pero estoy aquí. Por eso,
Quería cortar aquí el streaming. Quería hacer pasar los músicos, si no te importa, Ana.